¿hay oro en Cuba? La respuesta corta es sí, y de eso no hay ninguna duda. En el centro de la isla, en Nueva Sabana, Ciego de Ávila, se confirmaron concentraciones de oro de hasta varias decenas de gramos por tonelada. Ahí mismo, bajo esa tierra que muchos ni imaginan, hay metal de verdad. El proyecto extractivo más avanzado lleva justamente ese nombre, Nueva Sabana, y está en manos de Minera La Victoria, una empresa mixta mitad y mitad entre la estatal cubana Geominera y la australiana Antilles Gold. El yacimiento tiene una estructura bastante interesante. Arriba, una capa rica en oro de buena calidad, una media de 2.8 gramos por tonelada en la zona principal, con interceptos mucho más altos en algunos puntos, y un poco más abajo, cobre y oro mezclados. Según los estudios de prefactibilidad, la primera etapa iba a producir unas 77.000 onzas de oro y más de 9.000 toneladas de cobre en concentrados, en algo así como 4 años y medio de vida inicial de mina. Los números, hay que decirlo, eran llamativos. Un valor presente neto alto, una tasa interna de retorno que en algunos escenarios proyectados pasaba del 130%, y una recuperación de inversión rapidísima gracias a esa primera capa de alta ley. Se hablaba de un excedente de caja de más de 160 millones de dólares a precios actuales del oro, y las pruebas metalúrgicas mostraron que se podía sacar un concentrado limpio, con pocas impurezas, fácil de vender afuera. La construcción arrancó finalmente hace unos pocos meses, en diciembre de 2025. El contratista fue la china Xinhai Mining, con un contrato EPC, es decir, que se encargaba tanto de la ingeniería, el suministro de equipos, hasta la construcción de la planta. Y ese contrato era de aproximadamente entre 29 y 30 millones de dólares, financiado en parte por ellos mismos, con acuerdos de regalías sobre el concentrado de oro. La meta era tener la planta funcionando en enero de 2027 y empezar a vender casi de inmediato, porque ya había compradores internacionales esperando. Y había un segundo proyecto en la misma sociedad, la de Majagua, en la Isla de la Juventud. Ahí no solo hay oro y plata, también antimonio, un metal que hoy es estratégico a nivel mundial. Ese yacimiento es mucho más grande y se pensaba como la siguiente gran fase. Hasta ahí todo iba viento en popa, hasta que llegaron las sanciones de Estados Unidos. En junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, la OFAC, designó a Minera La Victoria como Specially Designated National, una categoría que implica el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y fuertes restricciones para hacer negocios con ella por operar en el sector minero cubano. Poco después le tocó el turno a Geominera y el golpe fue inmediato. Antilles Gold tuvo que suspender su participación directa en la gestión y el financiamiento del proyecto para proteger sus otros activos en el mundo. Xinhai Mining paró la construcción. Así, de un momento a otro, un proyecto que ya estaba caminando se quedó congelado. Lo cierto es que Antilles no se ha ido del todo, sigue con su 50% de acciones y ha propuesto buscar un inversor de un tercer país o alguna reestructuración que permita operar bajo licencias específicas. Hasta agosto de 2026, las conversaciones seguían sin nada resuelto. El futuro de Nueva Sabana por ahora sigue en el aire, y este no es el único caso. Las sanciones de 2026 también le complicaron la vida a empresas como la canadiense Sherritt en Moa, y mientras tanto el oro sigue ahí, quietecito, esperando. El tiempo transcurre y a su alrededor los problemas proliferan. Ha sido noticia en estos años el problema de la minería ilegal. Hace algún tiempo se procesó a más de 100 personas por extracción ilícita en provincias orientales. Ello sin contar que la minería a cielo abierto, como la que se planeaba, siempre trae esa preocupación de fondo. ¿Qué pasa con los suelos, con el aire, con las aguas superficiales y con los acuíferos subterráneos, en una zona que además es agrícola? No por gusto, este modelo extractivo está fuertemente regulado y hasta prohibido en muchos países del norte global.
Al final, la pregunta ya no es si hay oro. Yo diría que las mayores interrogantes serían: ¿quién tiene con qué extraerlo? ¿Cómo lograrían evadir las sanciones de Estados Unidos? ¿Bajo qué condiciones medioambientales se produciría esa extracción? ¿Y cuánto de esa riqueza realmente le llegaría al país? Porque con la poca transparencia institucional que tenemos, uno se queda sin saber a dónde van esos ingresos. Nueva Sabana es, en el fondo, la historia de un proyecto técnicamente viable, ambientalmente riesgoso, atrapado entre la geopolítica y un sistema que no rinde cuentas. ¿Tú qué crees? ¿Se hunde este proyecto para siempre o va a aparecer alguien más dispuesto a sacarle el oro a Cuba? Cuéntame en los comentarios.